Estamos en lo que viene siendo, continuando con la serie La Familia. Algo muy importante, si le quitamos el eco, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Algo muy importante, yo creo, para cada uno de nosotros por el tema de que, pues bueno, es una institución que está siendo atacada, ¿verdad?, por el enemigo, de una manera muy, muy fuerte, muy grande, y que pues bueno, tenemos que, la palabra del Señor nos llama a la iglesia, nos insta a la iglesia, nos dice además que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? ¿Y columna para qué? Bueno, ¿para qué sirve una columna? La columna sirve para sostener, ¿verdad? Para mantener firme algo. Y de igual manera, el baluarte nos sirve para defender, ¿verdad? Entonces, de alguna manera en la antigüedad, cuando estaba el tema de los españoles o de la colonización y todo esto, se construyeron unos baluartes, ¿verdad? Se construyeron unas murallas y los baluartes, pues bueno, eran parte de unas garitas o parte también tenían una casita, que si usted va por decir a Campeche, a Yucatán, sobre todo Campeche, que es como que una parte más emblemática donde podemos encontrar este tipo de construcciones que se hicieron para defenderse de los ataques, ¿verdad? Entonces, esto de alguna manera nos va a servir y nos debe servir para tener siempre en cuenta que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y por lo tanto, por ese motivo, por esa razón, nosotros tenemos que defender, ¿verdad? Defender y también debemos de sostener, mantener la verdad a través de la columna, como columna y baluarte la verdad. Y pues bueno, continuando con el tema de la familia, antes de empezar a continuar este tema que nos ha llevado ya varios días, vamos a llevar unas palabras en oración a Dios para que Él sea quien dirija, ¿verdad? Quien tenga el control en todo momento de lo que vamos a estar meditando o reflexionando, aprendiendo o recordando, como querramos verlo o llamarle, sobre lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a orar a nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, porque en esta mañana tú nos permites estar aquí reunidos. Señor, tú conoces nuestros corazones, sabes verdaderamente la intención de y también de nuestra mente, conoces nuestros pensamientos y Señor, queremos alinear nuestros pensamientos, Señor. En este caso, en esta mañana que voy a ser portador de tu palabra, Señor, alinea mi pensamiento y mi boca a tu voluntad, a lo que tú quieres hablar, Señor, a través de mío, hacia todos los que estamos presentes aquí, Señor, y también hacia los que nos van a estar viendo o nos están viendo en estos momentos. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que tu palabra pueda caer en un terreno fértil, para que tu palabra, Señor, pueda instalarse en nuestras mentes, cambiar nuestras mentalidades, cambiar el chip, Señor, y poder nosotros alinearnos también a tu propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, por ver este nuevo día, Señor, y que si es tu voluntad culminar todo este día para iniciar una nueva semana. Gracias, Padre, porque tu fidelidad ha permanecido con nosotros para siempre y tu misericordia, Señor, se extiende hacia cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la salvación tan grande que nos has dado y te pedimos, Señor, en estos momentos que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu tome el control en todo momento de lo que aquí vamos a decir y hacer. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, después de haber pedido dirección al Espíritu Santo a través de la oración, vamos a empezar el tema. Y es un tema, digo que, créanmelo, la verdad, es bastante meticuloso realmente si nos metemos a profundidad. El tema de la familia, digo, es sumamente extenso. Se supone que en la parte de julio vamos a ver la familia, en agosto y vamos a empezar una nueva serie, pero vemos la importancia realmente y la relevancia de estar tratando este tema, ¿verdad? Como es el tema de la familia. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con este tema y el tema que en esta mañana nos está reuniendo de manera virtual, de manera presencial para los que estamos también aquí presentes, el tema se llama Estorbando a los hijos para tener hijos sabios. ¿Sí escuchó bien? Estorbando a los hijos para tener hijos sabios.
Pero ¿cómo que estorbar? A ver, espérate, Joel, me estás diciendo que yo tengo que estorbar a mis hijos. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? O sea, ¿cómo está eso? Eso lo dice la Biblia. La Biblia nos enseña que hay que estorbarlos. Ahorita lo vamos a ver. Y en efecto, a como todos los domingos hemos repetido desde el 5 de junio que empezamos las transmisiones y empezamos a congregarnos aquí en este lugar de manera física, que si tú nos quieres acompañar, lo puedes hacer. Estamos aquí en Monterrey, Nuevo León, en el área metropolitana, en el municipio de Escobedo. Estamos en el municipio de Escobedo en la dirección que es la calle Laurel 337. En la colonia Los Girasoles, cuarto sector, es donde estamos. Va a estar apareciendo durante la transmisión y en la pantalla, en la parte inferior, nuestra dirección, nuestro número telefónico también, donde tú nos puedes mandar un WhatsApp, donde puedes estar preguntando algún tema que te gustaría que abordáramos, por supuesto, para que nos podamos preparar y de esta manera poder impartirlo también, ¿verdad? Digo, es abierto, también déjanos ahí en los comentarios si tú te gustaría que abordáramos algún tema en específico para que pues nos vayamos preparando, ¿verdad? Y muy pronto, en cuanto tengamos el material listo, pues podamos impartir también este tema y compartirlo con otros. Y bueno, también hemos hecho mucho énfasis en que tengas siempre a la mano una Biblia y una libreta. ¿Una Biblia para qué? Pues bueno, para que tú de alguna manera todo lo que vas a ir anotando en tu libretita, posteriormente a lo mejor a la par se te dificulte porque a lo mejor no tienes mucha práctica en manejar la Biblia, en encontrar los libros, no sabes en dónde se encuentra el que estamos diciendo y tú estás, híjole, ¿y en dónde estará? Y a lo mejor para no perderte la enseñanza, pues bueno, tú lo que haces es posteriormente anota todo lo que decimos para que tú cotejes, compruebes que realmente si lo que estamos diciendo va conforme a las palabras de Dios, ¿verdad? Y si no, déjanos en los comentarios también para que nosotros pues no perdamos el rumbo, ¿verdad? De lo que Dios quiere decirnos a cada uno en esta mañana. Y pues bueno, vamos a empezar con esto, domingo 7 de agosto, que es el día de hoy. Nuestra hermana Leticia Aguilar nos dijo que ella en ocasiones también nos ve allá en Tabasco, así que hermana Leti, le mandamos unas felicitaciones ahí por su cumpleaños. Sabemos que hoy es su cumpleaños y pues bueno, le mandamos felicitaciones por ahí y a todos los que cumplan años el día de hoy, 7 de agosto. Y pues bueno, hay un ejemplo en la Biblia muy duro, y muy duro por el hecho de que a veces como padres nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos. A veces como padres creemos y deducimos que vamos bien, que estamos haciendo una buena labor, una buena función como padres, como cabezas de hogar. ¿Qué tanto realmente estamos dirigiendo a nuestros hijos bajo el propósito, la voluntad de Dios? Bueno, si tú a lo mejor no tienes algún conocimiento bíblico, tú podrías a lo mejor decir, pues, ¿de qué me estás hablando, Joel? Y pues bueno, vamos a ver y vamos a comprobar a través de las escrituras sobre qué es lo que estamos hablando. Y bueno, hay un sacerdote en la Biblia nos relata acerca de un sacerdote llamado Elí. Elí, así como lo escuchó usted, E-L-I. Elí. Este sacerdote, pues bueno, era un hombre bueno, por llamarlo de alguna manera, era un hombre que cumplía con su ministerio de sacerdocio que se le había encomendado él como cabeza de hogar, cumplía con ello, era obediente, era temeroso de Dios, siempre obrando bien, pero sin duda algo hizo mal, para ejemplo de nosotros. Hay ejemplos o hay casos o hay historias que la Biblia nos lo pone, nos lo relata, ¿para qué? Para que de ahí nosotros aprendamos, ¿verdad? Para que de ahí nosotros, el hecho de que en la Biblia esté, fíjate que Salomón tuvo muchas mujeres, entonces es bíblico, yo puedo tener muchas mujeres. No, la Biblia hay casos, hay historias, hay relatos que nos lo pone, no para que nosotros lo repliquemos como tal, sino para que aprendamos y no caigamos en el mismo error. Y es el caso de Elí. El caso de Elí es este. El caso de Elí es que, bueno, él descuidó a sus hijos. Él no cuidó realmente la manera en la cual iba a dirigir a sus hijos. Y como él era sacerdote, sus hijos por linaje tenían que ejercer también el sacerdocio y esta promesa venía desde Aarón. En Egipto Dios ya había elegido a Aarón y a su descendencia para que ellos fuesen sacerdotes. Y posteriormente esto nosotros lo podemos comprobar y lo podemos leer en primer libro de Samuel capítulo 2. Primero de Samuel, vamos a ir al libro de Primero de Samuel. Y decimos primero porque a veces, yo me ha pasado mucho en ocasiones antes, que
es un libro, no es una epístola, no es una carta, como cuando decimos primera carta, ¿verdad? Entonces aquí es un libro, entonces por lo tanto es en masculino, ¿verdad? En el cual vamos a decir el término, es primero o primer libro de Samuel. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 12. Este hombre, Elí, había sido llamado, destinado desde Aarón, que viene parte de la descendencia de ahí. ¿Para qué? Para que él sea también fungiendo como sacerdote. Pero fíjese lo triste o lo feo. Yo no quisiera que si se escribe algún texto sobre mí, hablen esto o digan esto. Fíjese bien, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Dijimos que Elí era un sacerdote. Dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es como decir hoy día, el hijo del pastor fulano de tal es un hijo impío, es decir, no tiene piedad, es decir, es una persona pecadora y no tiene conocimiento de Jehová. Hay algo importante que nosotros debemos de tener en cuenta en estos momentos y es lo siguiente. Tú como cabeza de hogar, hombre, o si no estás, eh, o si tú, mujer, eres cabeza de hogar, funges esa función también porque tu esposo se fue del hogar, se fue con otra persona o viceversa. A lo mejor tú estás fungiendo como hombre las dos funciones, tanto de la mamá como del papá. Independientemente cuál sea, tenemos como padres la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de infundirles el temor a Dios, de darles el conocimiento de Dios a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no pase esto, ¿verdad? No solamente es la función de los pastores para decir, mira su hijo impío y señalarlos y señalar a los hijos de los pastores, que son como cualquier hijo de cualquier mortal en la tierra, pero esa responsabilidad es para todos los padres, es decir, este llamado es para todos es este llamado. Entonces, yo pregunto, ¿les gustaría a ustedes pasar este problema? Los hijos de Elí, dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Les gustaría que digan, los hijos de Joel eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová? ¿Les gustaría que digan eso de ustedes? ¿O les gustaría que digan eso de usted como papá? Ponga su nombre ahí. Y los hijos de eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Yo creo que nadie nos gustaría que dijeran eso de nosotros. Pero bueno, Elí andaba muy bien, pero no así sus hijos, ¿verdad? No así sus hijos. Dos cosas horrendas sucedían con ellos. Eran impíos. Significa que no tenían piedad. No eran hombres piadosos y no cultivaban la palabra de Dios en su corazón. Además, no tenían conocimiento de Dios. El conocimiento de Jehová no es lo que lees en la Biblia. El conocimiento de Jehová es lo que Dios te revela a ti porque lo amas y eres su amigo o su amiga. Nadie puede decir que sabe de Dios porque ha leído la Biblia. Sí, o sea, no puedo yo decir, yo conozco a Dios nada más porque leo la Biblia. Conocer a Dios va más allá de solamente tener un conocimiento empírico, ¿verdad? Sino tiene que ser un conocimiento fundado en la palabra de Dios, pero sobre todo empezamos a conocer verdaderamente a Dios cuando nosotros le reconocemos como Señor y Salvador. Si tú, si yo no hemos reconocido aún a Jesucristo como Señor y Salvador, no vamos a poder empezar a conocer a Dios. Podemos empezar a como Nicodemo, que, a ver, tú siendo un fariseo, un principal de la sinagoga, alguien, una persona conocedor de las Escrituras, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, para entender lo que leemos, para entender verdaderamente lo que Dios nos está diciendo, para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos un nuevo nacimiento. Entonces, eso es muy importante. La palabra de Dios es viva y poderosa. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no caminaban con Dios. Fíjese bien ahí en 1 de Samuel, capítulo 2, pero ahora nos vamos a ir al versículo 22 y 24, al 24. Versículo 22 al 24. Fíjese bien cómo dice. Pero Elí era muy viejo, es decir, ya estaba grande de edad, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes.
Y les dice en el versículo 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué nos muestra aquí de alguna manera Elí? ¿Elí los reprende? Sí los reprende Elí, por supuesto. Pero hay algo que él está más preocupado a lo mejor, y es por la reputación. Dice, no es buena la fama que yo oigo. A veces como padres buscamos nada más aparentar algo o que nuestros hijos aparenten algo. Miren niños, vamos a salir, vamos a ir a casa de fulanito de tal, por favor compórtense. ¿Por qué? Porque los hijos son unos diablillos en casa. Entonces lo único que les dice uno, compórtense por favor niños, no nos dejen en vergüenza, no nos dejen mal, no nos dejen en ridículo. Porque vamos a ir a visitar a tales personas, no quiero que anden corriendo, no quiero andarles llamando a cada rato la atención, por favor compórtense, porque si no, ¿qué van a decir de nosotros? A veces estamos más preocupados en lo que van a decir y no realmente en lo que somos. Y ahí es el problema. Elí vemos este problema que está pasando aquí. Él está más preocupado por la fama, dice, por lo que oigo mala fama de nosotros, de lo que ustedes están haciendo. Entonces, seamos padres que instruyamos a nuestros hijos a que no necesiten que estemos presentes nosotros para que se porten bien, para que hagan las cosas bien. Criemos, enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios, que Él ve todo y que está en todo lugar y que conoce todo. Esa es la enseñanza que debemos de darle a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese tipo de enseñanza, nos va a dar a nosotros la calma, la seguridad, la paz de que aún nosotros no estando presentes, nuestros hijos se van a portar bien, nuestros hijos se van a conducir bien, porque temen a Dios antes que a los hombres, antes que a papá, antes que a mamá. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso. Elí no lo hizo de tal manera así. Entonces fíjense bien las consecuencias que se le van reflejando a Elí. Dice, Elí estaba viejo, como ya leímos posteriormente, pero fíjense bien lo que dice el versículo, ahí mismo el capítulo 2 de primero de Samuel, pero el versículo 27 al 30. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. El versículo 29 hace una pregunta. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y dice el versículo 30, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjese bien aquí la advertencia que Dios le hace. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. La palabra de Dios en Proverbios, y Salomón nos dice, el muchacho consentido será vergüenza de los padres. A veces, sí es bueno tratar y tenemos que tratar con cariño a nuestros hijos. Por supuesto, tenemos que no solamente tratarlos, sino decírselos, porque es bonito, o díganme si no es bonito, cuando te dicen te amo. Oye, te quiero. O llegar de repente de un viaje de trabajo, un tiempo de ausencia, oye, te extrañé. Es bonito escuchar eso, por supuesto que sí. Yo cuando escucho que mi hijo, ya sea Emir, que es el más pequeño, Emanuel a veces lo dice, pero Emir, que es más recurrente en eso, de repente, oye papá, oye mamá, y me dice, te amo, mi hijo el más pequeño, ¿no? Y es bonito escuchar cuando un hijo te dice eso. Bueno, pues es lo mismo aquí. Es bueno y es importante, y Dios nos manda a amar a nuestros hijos, pero también a corregirlos. Porque Dios como Padre nos ama, pero también nos corrige cuando es necesario corregirnos. Porque dice, porque todo padre al hijo a que ama lo corrige, lo castiga si es necesario. Entonces, eso es lo importante aquí,
que nosotros no debemos de perder de vista y que Elí perdió de vista. Consintió de más a sus hijos y por eso le dijo Dios: has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Dice, por lo tanto, yo honraré, dice el Señor, a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Si tú menosprecias las palabras de Dios y el consejo de Dios, si tú lo menosprecias, lo desprecias, es decir, lo haces a un lado, tú dices, eso es pura falacia, eso es pura tontera, eso es puro cuento, puro rollo de los cristianos aquí que nada más se la pasan con ese librito ahí estudiando y diciendo que Dios dijo, que Dios dijo. Si tú desprecias, dice aquí, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es lo que hizo Elí. Honró más a sus hijos que a Dios. Y ese fue el reclamo que Dios le hizo. Por lo tanto, dice, yo te dije que serás perpetuamente como mi siervo, como mi sacerdocio que estoy poniendo en ustedes. Dice aquí en específico, en guardándoos de lo principal de todas las ofrendas. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Tú como padre no puedes honrar más a tus hijos. Ay, sí, papito, está bien así. Ay, no lo regañen. A veces los abuelos fungen este papel. Ay, no lo regañes. Ay, pobrecito el niño. ¿Cómo le vas a pegar? No lo castigues. Mejor háblalo con él. Y sí es cierto, tenemos que hablarlo y todo, pero llega el momento en que como padres tenemos que castigar. Nos duele, por supuesto, pero tenemos que hacerlo. No se conformó Dios con que Elí amonestara a los jóvenes y se molestó porque no los había estorbado, honrando más a sus hijos que a Dios. Los padres hoy en día no saben qué hacer con sus hijos y para todo tienen excusa. Si tú estás en ese dilema en que dices, es que ¿sabes qué, Joel? Yo ya no sé qué hacer con mis hijos. O sea, yo esto, yo lo otro. Pregunto, ¿les estás encaminando en el camino de Dios? ¿Realmente les estás dando el consejo de Dios? No tu consejo como padre, que es válido, porque tú como padre tienes toda la autoridad moral, bueno, toda la autoridad de alguna manera que se te ha sido conferida para que tú los corrijas, les enseñes, pero tienes la autoridad moral para poder corregirlos también. A lo mejor tú le estás diciendo, hijo, ora, por favor, te pido que ores, pero a ti nunca te ven orar. Oye, hijo, tienes que estudiar la Biblia, tienes que prepararte, prepara temas o escudriña las escrituras, pero nunca te ven a ti leyendo la Biblia, nunca te ven a ti estudiando la Biblia. Entonces, puedes decirle tú que lo haga, pero ellos van a decir en su mente, bueno, tú papá me estás pidiendo esto y tú no lo haces. Es importante que les enseñemos con el ejemplo. El hijo se porta mal, le quitan el celular, lo castigan, pero después, ay, pobrecito, es que está bien, ahí va. Está bien, ahí está. Te desbloquea el celular, ten otra vez. Ahora, lo importante aquí es que Dios quiere que nosotros como padres seamos un estorbo para ellos. Dios reprendió a Elí diciéndole, has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Sí? Fíjense bien cómo dice Mateo capítulo 10 versículos 37 al 38. Mateo capítulo 10 versículos 37 al 38. Fíjense bien lo que nos dice aquí como personas que ya tenemos una familia. Mateo capítulo 10 versículos 37 al 38. Fíjense bien cómo empieza diciendo, el que ama a padre o madre, como dice ahí, más que a mí. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, dice que no es digno de mí. ¿Quién no es digno de Dios? ¿Quién no es digno del Señor Jesucristo? El que ama a padre o madre más que a mí. Luego dice, el que ama a hijo o hija más que a mí, vuelve a repetir y vuelve a decir, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sí nos damos cuenta? Esto no quiere decir y lo vayan a tomar de pretexto para que algunos digan, pues entonces voy a abandonar a mi familia porque dice ahí que si yo no dejo a mi papá y a mi mamá,
pues no soy digno de Dios. Esto quiere decir que si yo amo a mis hijos más que a Dios, no soy digno de Él, entonces voy a abandonar a mis hijos, voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mi esposa. No, no está diciendo eso, porque hay personas que luego tergiversan las escrituras y van a hacer luego su nueva religión donde van a fundar todo en este pasaje y van a decir, no, es que Dios nos enseña que tenemos que abandonar a todos porque si no, no somos. No, no está diciendo eso Dios aquí. Dios está diciendo, no los pongas sobre mí. No son tu primera opción. Tu primera opción siempre voy a ser yo. Dios siempre quiere el primer lugar de nuestras vidas, que tenga el primer lugar. Y como consecuencia, y esto lo hemos repetido y lo hemos dicho muchas veces, como consecuencia, si tú como padre, como esposo, amas a Dios y tienes a Dios en primer lugar, por consecuencia vas a amar a tu esposa. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, vas a obedecer a Dios y vas a hacer lo que Dios te pide que hagas para con tu esposa, para con tus hijos, para con tus padres, para quienes te rodean. Pero siempre en primer lugar a Dios. Es lo que Dios nos está diciendo aquí. Tenme siempre en primer lugar. Porque a veces pues es que a veces estamos con la familia un domingo, pero el domingo es un día en el cual hemos destinado y creemos, porque lo leemos en las Escrituras, que es el día del Señor o le llamamos el día del Señor. Pero pues llegó la tía, llegó el primo, llegó la mamá, que tenía un mes, un año que no los veíamos. Y el domingo pues decidimos no ir a ningún lado, no congregarnos ese día con la iglesia. ¿Por qué? Porque pues llegó la familia. Aquí es lo que Dios nos está diciendo. Si tú amas más a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Si tú amas más a tus hijos o a tus hijas más que a mí, no eres digno de mí. Dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Hasta dónde la familia, los familiares tienen su lugar? En el orden que se nos ha enseñado y que nos enseñan las Escrituras está primero Dios. Después de Dios está la familia. Después de la familia está la iglesia, porque tampoco vamos a sobreponer la necesidad de nuestra familia sobre la necesidad de la iglesia. Primero está mi familia. Dios me manda a hacer iglesia con mi familia primero, para que yo reciba ese apoyo de mi familia y juntos hagamos iglesia, juntos vayamos contentos a la iglesia. Pero yo no puedo ir a la iglesia y que mis hijos no vayan o que mi esposa no vaya, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar primero hacer la labor con nuestra familia. Por eso Dios dice, primero estoy yo, después está tu familia, después está la iglesia y después está todo lo demás, los amigos, los compañeros, los conocidos, todo lo demás. Pero primero soy yo, después suple primero la necesidad de tu familia, después suple la necesidad que hay en la iglesia y después todo lo demás. Pero imagínense, veo la necesidad de una persona que no tiene que comer y soy sensible a eso. Y voy y yo digo, pues tengo que llevarles algo de comer, pero en mi casa no tienen comida. Pues ¿cómo voy a extender la mano al menesteroso si en primera instancia mi familia no tiene que comer? Eso es lo que Dios nos indica en estos versículos en Mateo 10, el orden que debe haber. Primero estoy yo, después está tu familia. Eso es lo que Dios nos enseña aquí. Entonces, el Señor quiere bendecir la tierra con nuestros hijos, que sean buenos ciudadanos, que sean buenos compañeros de trabajo, que sean buenos compañeros en la escuela, que sean personas de bien. Y quiere que seamos prudentes nosotros como padres al encaminarlos. Dios quiere que guardemos sus mandamientos y sus estatutos para que nos vayan bien tanto a ti como padre, como a nosotros como hijos o a los hijos también, ¿verdad? O sea, quiere que todos, que sea una cadenita, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, le dijo el Señor a Elí. Después que salieron de Egipto, ya Aarón y su descendencia estaban designados para ser sacerdotes. 500 años atrás el Señor había dicho que su casa y la casa de su padre andarían delante de él perpetuamente, pero ahora ya no iba a ser así. El pueblo de Dios necesita leer con frecuencia la Biblia. El Señor dice hoy, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Tienes que honrar a Dios por encima de tus hijos y de cualquier familiar. Tienes tú que honrar a Dios más que todas las cosas. Le tienes que dar a Dios el primer lugar y esto se tiene que ver, es decir, tiene que ser algo visible. Debes obedecer los mandamientos de Dios y enseñar la ley de Dios.
Luego que Dios lo hubo amonestado a Elí, le dio una sentencia y le dijo: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Es decir, Dios busca sustitutos nuestros. Dios busca personas que cumplan con el propósito que tiene. Fíjese bien, vamos a ir a primer libro de Samuel, pero ahora al capítulo 3. El libro en el cual vamos a estar regresando constantemente es primero de Samuel, así que no lo pierdas de vista. Póngale ahí, por lo regular algunas Biblias traen un hilito para que usted lo ponga ahí como separador o algo, así que usted lo puede hacer sin problema, o póngale un separador o un papelito para regresar siempre a primero de Samuel. Samuel, que es el profeta en el que estamos leyendo ahorita, era hijo de Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y un día lloró, dice la Biblia, con amargura de alma delante de Dios en el templo pidiendo que le diera un hijo. E hizo voto diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos, le dijo, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso lo encontramos en primero de Samuel capítulo 1, versículo 11. Pero fíjese bien, ya hablando aquí de Samuel, vamos a ver el sustituto de Elí. Primero de Samuel capítulo 3 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, es decir, el sacerdocio, el tema de los sacerdotes estaban descarriados. Empezando por Elí, que era el principal, el que tenía que fungir, el que tenía esta función de ser uno de los principales sacerdotes, y sus hijos pues andaban, y ya leímos ahí que hasta se acostaban con las mujeres que cuidaban la parte del tabernáculo. O sea, estaban descarriados completamente. Samuel era el sucesor. Samuel, como ya vimos, era hijo de Ana. Ana consagró a Dios a su hijo y este vivió en el templo sirviendo a Elí todo el tiempo. Dice la Biblia que Samuel ministraba delante de Dios en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Cuando el camino de alguien no agrada a Dios, falta presencia de Dios. Sí. Si la persona no anda conforme a Dios, va a faltar la presencia de Dios, va a faltar el poder de Dios en esa familia, va a faltar la presencia de Dios en esa familia. Y hay un coro muy bonito que dice: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar, no voy a llegar. Y esas fueron palabras de Moisés cuando le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Moisés dijo esas palabras y de ahí nace ese canto muy bonito que hoy en día a veces cantamos. Fueron palabras de Moisés. Y es lo que ahorita nosotros en nuestras familias debemos decir: a ver, ¿sabes qué, Dios? Mira, si tú no estás conmigo, yo no voy, yo no me muevo de aquí. Elí fue lo que le hizo falta. Y fíjense bien, primero de Samuel capítulo 3, ahora en el verso 2, dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, es decir, nos pudiera estar aquí diciendo las escrituras, porque leímos anteriormente que ya era viejo Elí. Entonces, dice que cuando estaba acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. O sea, literal, Ana le dijo: Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar y va a estar aquí siempre en el templo. Samuel dormía en el templo. Entonces dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y Samuel responde: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí, o sea, yo me imagino a Elí ya durmiendo así, ya empezando a dormir así. Imagínense usted cuando ya está durmiendo y de repente escucha el llanto de la bebé o del bebé. Y tú dices: uy, ya estaba agarrando el sueño tan bonito. O el mamá, me duele mi pierna. Y tú ya estabas durmiéndote. O mamá, me duele mi estómago.
fue lo que pasó aquí. Jehová llamó a Samuel, pero pues Samuel no sabía exactamente qué voz era la que le estaba hablando, y va con Elí, lo despierta y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, dice, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, o sea, Samuel regresó a acostarse, y dice el verso 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, Elí le responde, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún la voz de Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada todavía a Samuel. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces aquí Elí, dice la Biblia, entendió que Jehová llamaba al joven, es decir, Jehová llamaba a Samuel. Y dice el versículo 9 del capítulo 3 de primero de Samuel, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y nuevamente vino Jehová, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y aquí es donde Dios empieza a trabajar en el sustituto de Elí. Por muchas décadas Dios habló por medio de Elí, pero como no había estorbado a sus hijos y los honró a ellos más que a Dios, entonces decidió Dios borrarlo del sacerdocio y escogió un sacerdote conforme a su corazón. Dios le habla a Samuel esa noche diciéndole, fíjese bien cómo sigue diciendo aquí, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos, o sea, les van a zumbar los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, es decir, todo lo que ya Jehová le había dicho, desde el principio hasta el fin, es decir, le voy a cumplir todo lo que le dije. Algo importante que como padres tenemos que hacer. Si tú le dices a tu hijo, hijo, te voy a castigar cuando lleguemos a la casa por lo que hiciste, llegue y castíguelo. Hijo, no te voy a quitar el celular una semana, cúmplaselo. Cumpla las cosas de principio a fin. Dice el versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos, fíjese bien, y aquí está el punto clave del título de este tema, de esta serie de la familia. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice ahí? Y él no los ha estorbado. Elí no ha estorbado a sus hijos, aun a pesar de que sus hijos han blasfemado contra mí. Es lo que en otras palabras, o parafraseando, está diciéndole Dios a Samuel. Le está diciendo, mira Samuel, yo te estoy eligiendo a ti, te voy a elegir a ti porque Elí está viendo que sus hijos están blasfemando contra mí, que sus hijos son pecadores, que sus hijos son impíos y no los ha estorbado, dice. Y no los ha estorbado. Entonces, lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta historia es que Él puede bendecirte a ti y a tus hijos, pero también puede cortar tu sacerdocio y tu ministerio cuando llegue a la conclusión de que tus hijos no le van a servir a Él. Cuando vea que tus hijos van a tomar muy a la ligera el evangelio. Dios quiere levantar un ejército de hijos que les sirvan con temor. Yo no sé hasta cuándo voy a vivir, pero me pregunto, ¿qué irá a pasar en el mundo? ¿Qué irá a pasar o qué va a ser de mis hijos? Yo esas preguntas me las hago. ¿Qué va a ser de mis hijos cuando yo no esté aquí? Gracias a Dios, hasta ahora tengo hijos que temen a Dios. Digo, yo puedo decir hasta ahora tengo hijos que de alguna manera procuran o buscan obedecer a Dios. Aquí el tema es el siguiente. Hasta ahora yo puedo decir que mi hijo Emanuel tiene conocimiento de Dios y va a obedecer a Dios. Hasta ahorita yo veo que mi hijo Emir ha escuchado y escucha la palabra de Dios, como el día de hoy, digo, hoy se supone que está él escuchando también la palabra de Dios. Y en casa también la tiene que escuchar, ¿verdad? Tiene que escuchar el consejo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Fíjese bien, gracias a Dios hasta ahora yo puedo decir que ellos temen a Dios.
Mi hijo puede recibir consejo de otras personas tratando de desviarlo de la verdad de Dios. A lo mejor alguien se le puede acercar al oído y decir, oye, Emanuel, tú ya estás entrando a la adolescencia. Tú ya vas a empezar a experimentar ciertos cambios en tu cuerpo, vas a experimentar ciertos sentimientos o ciertos deseos. Ya vas a ver a una niña, una muchachita y tú ya va a empezar a ver ese deseo en ti de querer acercarte a ella, de platicar con ella. Y mira, Emanuel, en el caso de mi hijo, ponga usted el nombre de su hijo. A lo mejor usted puede decir, oye, Pablito, oye, Filemón, oye, Pánfilo, Pancracio, no sé cómo se llame su hijo o su hija. Y su hija puede empezar a escuchar este pensamiento y decirle, mira, si tú conoces a alguien, mira, nada más protégete, usa condón. Y es literal, y lo hablamos así tal cual porque ese es el consejo que hoy nuestros hijos pueden escuchar en las escuelas o escuchar de alguna tía, de algún primo, de algún sobrino, hasta de los mismos papás le dicen al hijo, mira hijo, si tú vas a pecar, peca bien, ¿no? Vete a lo seguro, le llaman ahorita sexo seguro. Entonces, hijo, si tú vas a pecar, peca bien, o sea, si te vas a portar mal, hazlo bien, en otras palabras. Y mira, es mejor que pues te pongas el gorrito, te pongas el condón, lo utilices y en las escuelas les dan este tipo de enseñanza. Les dicen, mira, para evitar embarazos no deseados y en efecto, pues sí, pero el mandato de Dios es la abstinencia total antes del matrimonio, porque tú vas a poder disfrutar de la sexualidad con tu esposo o con tu esposa dentro del matrimonio. Entonces, eso es lo que nos enseña, pero la ideología y la mentalidad del mundo es todo lo contrario. Mira, lo puedes hacer, pero vete a lo seguro. O sea, cuídate. Entonces, ese es el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Que nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos. Tenemos que estorbar porque Elí fue desterrado, Elí fue despreciado, Elí se le quitó la promesa que Dios le había dado, que iban a ser perpetuamente servidores de Dios, y Dios decide quitar a Elí por el simple hecho que no estorbó a sus hijos cuando veían que sus hijos estaban blasfemando a Dios. Dice el verso 13 nuevamente, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Esa es la palabra clave el día de hoy. Estorbando a nuestros hijos para tener hijos sabios, para tener hijos temerosos a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú quieres hijos sabios, tienes que enseñarles el temor a Dios, tienes que enseñarles sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estorbar a nuestros hijos para tener hijos sabios. Algunos tenemos esa dicha, esa bendición, otras tal vez no, pero lo importante aquí es que hoy es el día perfecto para retomar o tomar el camino de Dios. La importancia de nacer de nuevo, de reconocer nuestra condición pecaminosa, pero que sin Dios no somos nada, que por el pecado en nuestras vidas merecemos la muerte, pues por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, después de reconocer que hemos fallado, que hemos hecho mal, tenemos ahora que reconocer que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino el Señor Jesucristo. Él dijo que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar a Dios si no es a través de Él, del Señor Jesucristo, el cual es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hoy está sentado en majestad a la diestra del Padre. La verdad, yo cuánto agradezco en lo personal por la enseñanza que me dieron mis padres, por inculcarme el camino de Dios, por inculcarme las palabras de Dios, por enseñarme las palabras de Dios. Yo le doy gracias a Dios por esa dicha de haber nacido en un hogar cristiano, que aún a pesar de que nací en un hogar cristiano, llegó su momento de que yo me rebelé contra Dios, aún conociendo las escrituras, aún conociendo la verdad. Pues imagínense, familias, hogares que no enseñan ningún principio de Dios, si aún los que lo conocemos nos rebelamos, pues imagínense aquellos que no lo conocen, cuánto mayor es su rebeldía, cuánto mayor es su pecado. Pero yo la verdad agradezco a Dios por eso, porque mis padres me enseñaron y me enseñaron bien sobre las escrituras. Y eso lo quiero replicar en mis hijos, en mi esposa, ¿verdad? Replicarles a ellos, enseñarles lo que Dios dice en su palabra. A lo mejor tú no has tenido esa dicha.
de tener padres que te inculcaron los principios de Dios. Pero el hecho de que no hayas tenido padres que te inculcaron los principios de Dios no quiere decir que entonces tú tienes que seguir esa línea. Porque si ya este conocimiento está llegando a tu vida, a tu mente, a tu corazón, entonces dice la palabra de Dios que es pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si tú ya estás conociendo la palabra de Dios, te es pecado, peor aún, dice que acarrea mayor condenación aquel que sabe, que quiere hacerse maestro, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a Dios. Dice la palabra, resiste al diablo y él va a huir de ti. Pero tenemos que someternos a Dios. La responsabilidad está en ti como padre, en ti como madre de la guianza de tus hijos, de estorbarlos si ves que no están haciendo lo que Dios dice. Mi hijo a lo mejor diría el día de mañana, oye papá, pues sabes qué, yo siento que mi preferencia es esta. Tengo que estorbar a mi hijo, porque es lo que Dios me dice aquí. Ya el día de mañana que él se independice, que yo ya puedo librarme de culpa de alguna manera porque yo ya lo estorbé, yo ya le enseñé, no lo puedo obligar en algún momento dado, pero sin embargo tengo toda la autoridad para hacerlo, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros les enseñemos a ellos. ¿Por qué? Porque les vamos a crear convicciones desde pequeños. Y creándoles esas convicciones, el día de mañana que a mis hijos o a su hijo le llegue alguien y le diga, tú puedes hacer esto sin ningún problema, solo cuídate. Él va a decir no, porque yo he leído en las escrituras, mis padres me han enseñado que Dios dice que eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Y como yo quiero obedecer a Dios antes que a los hombres, yo no lo voy a hacer. Hijo o hija que no escuchas, si Dios te ha dado ese privilegio de que tus padres te den el consejo de Dios, que te enseñen a través de las escrituras, no lo menosprecies por nada, para que puedas ser un hijo sabio. Y es importante que entiendas que Dios también quiere tratar con tu vida así como ha tratado con la de tus padres. Así como lo hizo con tus padres, el plan de Dios es para que toda la familia sea salva. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y serás salvo tú y tu casa. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo al carcelero, que el carcelero cuando vio que no estaban los presos políticos, los presos religiosos, eclesiásticos, que era Pablo, Silas y todos los que estaban con él en la cárcel, él le dijo, no temas, aquí estamos todos, le dijo Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para tener hijos sabios hay que estorbarlos. Y ahora, para ya ir terminando, vamos a ver lo siguiente. Algunas características de un hijo sabio y un hijo necio. Ya hablamos sobre la familia, el origen de la familia según Dios. Ya hablamos precisamente sobre todos esos principios acerca de la familia. Hablamos sobre la esposa sabia, hablamos sobre el hombre o el padre sabio y ahora vamos a hablar sobre los hijos sabios. Estorba a tus hijos para que tengas hijos sabios. Para tener hijos sabios hay que estorbarlos. Ahora veremos algunas características sobre estos hijos sabios. Fíjese bien. El hijo sabio, dice Proverbios capítulo 10, versículo 1, y usted puede ir a esa parte de la porción de la escritura, o si no, anotarlo y escuchar lo que dice. Dice Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre. ¿Tú quieres alegrar? Ahorita me estoy dirigiendo a los hijos. ¿Tú quieres alegrar a tus padres? Digo, yo soy hijo también y tengo a mis padres, gracias a Dios, todavía con vida. Y yo quiero ser alegría para mis papás, que mis padres, yo creo que todo hijo busca ser el orgullo de los padres. Y a veces escuchar de nuestros padres decir, hijo, me siento orgulloso de ti por tus logros, por lo que has logrado, por lo que has hecho. Digo, a nosotros como hijos, yo siento que sentimos bonito, ¿eh? O sea, que digan nuestros padres, hijo, me siento orgulloso de ti. Hijo, tú alegras mi corazón. Hijo, la verdad, me siento dichoso por lo que eres.
Esas son palabras bonitas que como padres debemos de decirle a nuestros hijos cuando realmente nos sentimos así de parte de nuestros hijos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, hijo, ¿tú quieres ser alegría de tus padres? Yo sí, pero para alegrar el corazón del padre, ¿qué dice la palabra que tenemos que hacer? Hijos sabios, porque el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es la tristeza de los padres, de la madre, dice aquí en este caso, de los padres en general. Sabio aquí es Cajacam. Digo, no pudimos hacer la imagen o los textos, ponerlos ahí en la transmisión, pero se escribe Cajacam. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero es hebreo y significa sabio en mente, palabra y acción. Es decir, que aquí cuando dice el hijo sabio, en otras palabras del hebreo que viene esta palabra sabio, Cajacam, dice el hijo Cajacam, es decir, el hijo que es sabio en mente, en palabra y en acción. Así que el hijo que es sabio y prudente en mente, palabra y acción, es alegría a los padres. La sabiduría del hijo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, consiste en los siguientes textos. Fíjese bien, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Es decir, que si tú dices, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo ser un hijo sabio? Es el que recibe el consejo del padre. Proverbios capítulo 13, versículo 1. Proverbios capítulo 13, versículo 1 nos los dice de la siguiente manera. El hijo sabio, ¿qué dice ahí? Recibe el consejo del padre. Mas el burlador, dice, no escucha las reprensiones. El hijo sabio recibe el consejo de Dios, el consejo de los padres, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios capítulo 28, versículo 7. Proverbios 28, 7. Fíjese bien cómo dice aquí. El hijo que obedece a Dios es prudente. El que guarda la ley es hijo prudente. Es decir, el que guarda los mandatos. Una ley, pues son mandamientos, son mandatos. Nosotros nos regimos bajo leyes civiles también. Y estas leyes civiles lo que nos hacen es que nos dictaminan, nos dice cómo debemos de conducirnos, ¿verdad? Para ser buenos ciudadanos. Entonces, el hecho de que si yo infrinjo la ley y mato a alguien, la ley me condena a mí, la ley civil me condena y me dice, tú eres un asesino y tu pena o tu condena es esta, tantos años de cárcel o cadena perpetua que se establece en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Eso precisamente. Dice aquí, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el compañero de glotones avergüenza a su padre. Proverbios 28:7. Entonces, ¿tú quieres ser un hijo sabio? El hijo sabio obedece a Dios, obedece el consejo de los padres, obedece la ley de Dios. Básicamente, estas dos opciones nos indican que la sabiduría del hijo consiste en aceptar el consejo de los padres y guardar las normas establecidas en las escrituras, es decir, ser obedientes a Dios. Y la necedad del hijo consiste en no escuchar el consejo de Dios y relacionarse con gente desenfrenada, es decir, gente que no obedece a Dios. Ahora vamos a conocer 6 características de los hijos sabios y necios según el sabio Salomón. 1. El hijo sabio ama a quien lo corrige. Por lo regular, el hijo cuando es corregido, ¿qué pasa? ¿Ah? Se enoja. ¿Qué más pasa a veces? Se revela más, ¿verdad? Ah, bueno, me corregiste, me pegaste, me castigaste. Ah, bueno, pues ahí te va. Ahora lo voy a hacer adrede y lo voy a hacer a propósito para que así como me hiciste enojar a mí, tú te enojes más. Porque si a ti te enoja que yo no obedezca, pues te voy a hacer enojar más porque me castigaste. Y a veces se entra una lucha de poder entre el padre y el hijo, a ver quién se cansa primero. Tú me pegas, yo lo hago más. Ah, tú me volviste a castigar, yo lo hago más. Y tú me hiciste y me castigaste y me dejaste en vergüenza delante de la gente porque me llamaste la atención delante de ellos, pues más lo voy a hacer. Y ponen la cara y todo. Digo, todos pasamos por hijos también. Y en su momento lo hicimos. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En Proverbios capítulo 9, versículo 8. Proverbios 9, 8. Proverbios 9, 8. 1. El hijo sabio, ama a quien lo corrige. Dice el Proverbios 9, 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio
y te amará. Corrige al sabio y te amará. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como hijos debemos de sentir cuando nuestros padres nos corrigen? Tengo que amar más a mi papá porque me ama. Tengo que amar más a mi mamá porque me ama. Porque si realmente los padres no amamos a nuestros hijos, no los vamos a corregir, no les vamos a llamar la atención. Si usted dice amar a su hijo, corríjalo y le va a amar si es un hijo sabio. Dice, corrige al sabio y te amará. Por lo tanto, uno, el hijo sabio ama a quien lo corrige. Número dos, el hijo sabio recibe las ordenanzas de Dios. El hijo sabio recibe las ordenanzas de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 8 dice de la siguiente manera: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Quién es el que va a recibir los mandamientos? El sabio de corazón. Hijo, ¿tú quieres ser sabio? Ama si te corrijo. Es lo que dicen las escrituras. Hijo, ¿tú quieres ser sabio? Entonces recibe los mandamientos. 3. El hijo sabio presta atención al consejo. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El hijo sabio presta atención al consejo. Fíjense bien cómo dice Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice, el camino del necio es derecho, ¿pero en qué? En su opinión. Es decir, para el necio, su camino es derecho o está bien, él anda bien según su opinión. Pero, mas el que obedece al consejo que dice ahí es sabio. Mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, no es según lo que yo piense, no es según como a mí me parezca. Es que a veces los hijos dicen, es que a mí me parece como que mi papá le exagera. A mí me parece como que ya mi papá está chocheando, dicen algunos, ya está ya divagando, ya como él ya vivió su vida, por eso me lo dice. Ah, sí, como él, tuvo a mi mamá y él sí vivió y él se emborrachó y él anduvo con mujeres y él esto, a mí sí me viene a decir, hijo, no lo hagas. Es por eso, porque como él ya vivió, que me deje vivir a mí, es lo que piensa. Y para el joven, en su propia opinión, dice aquí, el necio, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Tú quieres ser un hijo sabio? Entonces obedece al consejo de tus padres. 4. El hijo sabio busca siempre tener comunión con hombres sabios. Dice un dicho popular por ahí, el que con lobos anda, aullar aprende. El que quiere ser sabio, se junta con hombres sabios. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Será quebrantado. 5. El hijo sabio es prudente con su forma de hablar. Proverbios capítulo 15, versículo 2. Vamos a ir ya rapidito por tema de tiempo. Proverbios capítulo 15, versículo 2. Anótelo usted y posteriormente lo puede cotejar en la Biblia. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Fíjense quién va a adornar la sabiduría, la lengua de los sabios. Mas la boca de los necios hablará, fíjese bien la expresión que dice ahí, sandeces, o sea, hablará tonterías, ¿sí? En otras palabras, sandeces es estupideces, o sea, va a hablar tontería, va a hablar cosas ilógicas, o sea, estupideces como tal, como es otro sinónimo de sandeces. Entonces, fíjese bien, el que anda con sabios será sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. 6 y último, el hijo sabio ve el mal y se aparta. Es decir, cuando tú crías hijos sabios, cuando el hijo está ya agarrando, ¿cómo te puedes dar cuenta tú? A ver, ¿qué tan buen padre estoy siendo? Cuando tu hijo está escuchando las estupideces que les están diciendo y él dice,
¿Aparto mi oído de ahí? No, yo me aparto del mal. Proverbios capítulo 14, versículo 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El hijo sabio ve el mal y se aparta, porque el sabio teme y se aparta del mal. Teme no de miedo, aquí no se está refiriendo a, tengo miedo, no me voy a apartar. No, teme de temor, de alguna manera del temor a Dios, ¿sí? Del respeto a Dios. Porque respeto a mis padres y quiero honrar a mis padres, me aparto del mal. Porque respeto a mis papás, y quiero honrar a mis papás, me aparto del mal. Porque respeto y honro a Dios, me aparto del mal. A ese temor se refiere, al deseo del hijo sabio de querer honrar a sus padres. Y hay un mandamiento, y dice en Efesios capítulo 6, dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Si nos vamos nosotros a Efesios, y que ahí es donde viene. Fíjese bien cómo dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El hijo se droga y el padre le dice, hijo, no te drogues, eso te hace mal, por favor. ¿Qué va a pasar con el hijo drogadicto? ¿Se van a alargar sus días sobre la tierra? No, se van a cortar. Hijo, por favor, no seas un borracho, abusas demasiado de las sustancias alcohólicas, por favor, no lo hagas. El hijo no hace caso, ¿qué va a pasar? Se le van a alargar sus días, se le van a cortar. Hijo, por favor, no fumes porque eso es malo, que acá y lo otro. Se le van a alargar sus días, no, porque sus pulmones se le van a deteriorar, se le van a consumir, se le van a poner negros. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Honra, dice, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres ser una persona longeva? ¿Quieres vivir muchos años, muchos tiempos? Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tus padres. Obedece el consejo de tus padres. Entonces vimos, el hijo sabio ama a quien lo corrige, el hijo sabio recibe las ordenanzas de Dios, el hijo sabio presta atención al consejo, el hijo sabio busca siempre tener comunión con hombres sabios, el hijo sabio es prudente con su forma de hablar y el hijo sabio ve el mal y se aparta. Conclusión, ¿por qué los gobiernos creen ustedes y las élites mundiales están destruyendo a la familia? Pregunta. ¿Por qué los gobiernos y élites mundiales están destruyendo la familia? ¿Cuáles son las estrategias diabólicas que usted ha podido identificar hoy en día con la que los gobiernos están destruyendo y prostituyendo la hermosa institución llamada matrimonio? Si destruyen la familia, destruyen el núcleo de la sociedad. Destruyendo la sociedad, podrán ellos imponer y hacer con nosotros lo que quieran. ¿Qué harás? Aquí es la pregunta de tu vida. ¿Y qué harás con la vida de tus hijos? ¿Los dejas en casa para que no te molesten con la iglesia? No, llévalos. Hay unos que dicen, ay, es que si lo llevo a la iglesia ahí va a estar corriendo, va a estar hablando, va a estar llorando, mejor lo dejo en la casa y que no haga eso para que yo no ande batallando con él. ¿Entiendes qué te falta para ser el padre o la madre que Dios quiere? ¿Estás estorbando a tus hijos? La prioridad es que tú les enseñes la Biblia a tus hijos y que no sean otros quienes les enseñen y les enseñen mal. Tus hijos tienen que conocer la verdad por medio de ti, porque tú les enseñas la palabra de Dios. No sabes qué hacer, pero no se te ocurre leer la Biblia con ellos. ¿No sabes qué hacer con tus hijos? Pregunta, ¿estás leyendo la Biblia con ellos? ¿Estás orando junto con ellos? No sabes qué hacer con respecto a ellos, con su conducta, la forma en que se conducen, pero pues tú tampoco. En tu familia no abunda la palabra de Dios. Si le enseñas la verdad a tus hijos, ellos podrán confrontar a quienes quieren darles consejos y guiarlos. Tal vez crees que porque tus hijos son muy pequeños no van a entender la palabra de Dios, pero no es así.
La Biblia nos insta y nos enseña a que se las repitamos, dice, desde pequeños y en todo momento. Con mucho dolor vemos hoy en día que hay hijos de creyentes que se visten de mujeres. Fíjense, Jesse y Joy, que son muy conocidos, ellos vienen de familias cristianas, evangélicas. Jessie, que es la mujer, si no mal recuerdo, ¿sí va? Jessie es la chava y Joy es el chavo. Y ellos son hermanos, de hecho. Bueno, ellos crecieron en un hogar evangélico. La muchacha hoy tiene a una novia o a su pareja que es mujer. O sea, ella como mujer tiene a su pareja que es mujer. Crecieron en un hogar evangélico y ella misma lo dice, mi papá era pastor. Usted puede ver una entrevista y la puede buscar con Jordi Rosado. Jordi Rosado tiene un programa que se llama En Entrevista con Jordi, algo así, no recuerdo bien. Pero busque la entrevista ahí con Jordi Rosado. Y yo a veces me pongo a escuchar la vida de estas personas cuando los entrevistan con diferentes entrevistadores. Hay muchos ahorita programas que usted puede ver en las redes y me gusta escuchar la vida de ellos porque ahí a veces te aportan algo que tú dices, ah, mira, ¿cómo piensa esta persona sobre este tema? Esta muchacha Jessie expresa y dice, mi papá era pastor, pero pues mi papá andaba en su rollo. O sea, él andaba metido en la iglesia, nosotros dirigíamos la alabanza en la iglesia. Hoy en día estos muchachos llenan estadios, pero no para encaminarlos a Dios, sino para llevarlos tras todas esas aberrantes pensamientos. Y ellos siendo ejemplo ante muchos jóvenes en cuanto a ella teniendo su pareja, siendo mujer, teniendo su pareja mujer. Es decir, es lesbiana. A mí no me gustaría el día de mañana ver a mi hijo con otro hombre. Es triste ver esto. Michael Jackson, que ya murió, de una iglesia bautista. Digo, si tú no conoces o desconoces el tema de las denominaciones, la denominación bautista la tienen catalogada como una denominación o una religión que se apega mucho a la Biblia. Bueno, Michael Jackson, ya sabemos su historia. Al final de sus tiempos, digo, muchos argumentan que su muerte, la verdadera muerte de Michael Jackson se debió a que él empezó a revelar todo lo que las sectas y las élites mundiales estaban haciendo. Y él dijo, no creas todo lo que te dicen en los noticieros porque todos ellos están comprados en bocas. Y usted puede buscar estos videos en las redes sociales, en YouTube, puede encontrar las últimas palabras, los últimos discursos de Michael Jackson y va a escuchar usted todo lo que ellos dicen. Ellos dicen quién es famoso y quién no, haciéndose referencia a esta élite mundial que existe, que es real. Y que toda la gente que habla de estos temas le dicen, ah, tú eres un conspiranoico. No, existen realmente. Y muchos argumentan que la muerte de Michael Jackson se debió realmente a que él empezó a decir mucho de lo que sabía. Whitney Houston, de las personas más galardonadas, no sé cuántos premios Emmys y Grammys, creo ganó como 6 Grammys, o sea, en su historia o en la historia, ha sido una de las voces más privilegiadas. ¿Sabe con quién cantaba Whitney Houston? Cantaba música gospel, música cristiana, en una iglesia bautista también, con su mamá, con sus primas. Ahí usted puede leer la biografía, yo la empecé a leer en Wikipedia, la biografía de Whitney Houston. Ahí viene todos esos referentes, toda esa parte histórica de la vida de Whitney Houston. ¿Y esta mujer cómo terminó? Ahogada, ¿no? Por sobredosis. En su bañera, ahí se encontró muerta. De una iglesia también bautista, de una iglesia evangélica. Y esto por mencionar algunos, pero hay muchos de Lady Gaga, que son íconos en la música pop, hablando de ellos como artistas, ¿verdad? Y muchos artistas más y muchas personas que han tenido una trascendencia en este mundo vinieron de iglesias evangélicas. La pregunta es, ¿qué está pasando? Sus padres no los estorbaron. Que toda la familia conozca la palabra de Dios y sus mandamientos. Tenemos que reflexionar en nuestro corazón y en nuestra mente que no hay otro Dios ni en el cielo ni en la tierra, sino solamente este Dios que habla las Escrituras.
Hablemos estas cosas con nuestros hijos cuando vamos por el camino, cuando nos acostemos y cuando nos levantemos, y nuestros hijos serán fuertes sobre la tierra, van a crecer y vamos a tener hijos con convicciones firmes y nada los va a hacer apartarse de la palabra de Dios. Si creamos hijos con estas convicciones y les estamos repitiendo, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, repíteselas, 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 repíteselas y no te canses de repetírselas. A veces como padre uno llega al cansancio y dice, ay, si es que ya se lo dije, ya se lo expliqué, ¿cómo se lo explico? Con manzanitas, con peras, ya se los dije de todas las maneras y no me entienden. No te canses, no te canses. Reconoce hoy que tal vez estás fallando en estorbar a tus hijos cuando hacen mal y ellos están lejos de ser lo que Dios quiere. Dios te va a demandar eso a ti como padre por los hijos que te ha dado. Y cerramos con Proverbios 24:3 que dice, con sabiduría se edificará la casa. Proverbios 24, capítulo 24, versículos del 3 al 7. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia, dice, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Oremos entonces a Dios y pidámosle a Él que nos dé esa sabiduría. Mira completo el video a través de nuestro canal de YouTube en Familia de Fe NL. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube en Familia de Fe NL y en nuestra cuenta de Instagram y Facebook Familia de Fe NL. No olvides, comenta, queremos saludarte, comparte para que podamos bendecir a más personas, reacciona al video, haznos saber lo que sientes.